Huayampuacá es una película malaya de terror sobrenatural con elementos folclóricos. Se estrenó en el 2023 y trata de un grupo de youtubers que quieren hacerse virales, investigando fenómenos paranormales. Uno de ellos muere mientras investiga un caso, pero el resto del grupo decide seguir adelante y saben que la fama se encuentra en un cine abandonado y embrujado. La película se presenta en un estilo de found footage. Si te gusta el cine de terror asiático, esta película te va a gustar. Las actuaciones son muy buenas. Huayampuacá en malayo significa el teatro maldito o el teatro de las sombras. Dura aproximadamente 90 minutos y tiene temas de posesión diabólica y la violencia gráfica es muy perturbadora. La historia sigue a Afik y a los miembros del canal de YouTube llamado Anomaly, un grupo de jóvenes creadores de contenido aficionados a lo paranormal. Deciden investigar el Odyssey Cinema, un viejo cine abandonado a las afueras de su ciudad, y existe la leyenda urbana de una película maldita que causa desapariciones y muertes misteriosas. Los jóvenes graban todo con sus cámaras GoPro y con sus celulares para su próximo video viral. Pero lo que empieza como una aventura se convierte en una pesadilla cuando despiertan entidades sobrenaturales ligadas al folclore malayo. El grupo descubre que el cine fue el escenario de un ritual fallido en los años 70 y la película maldita es un rollo de Wayang embrujado que posee a quien lo ve. Algo parecido a la película del Aro. Esta película no tiene grandes estrellas, son puros youtubers e influencers locales de Malasia. La película me gustó mucho porque se ve la influencia del proyecto de la bruja de Blair y me gusta la crítica de la obsesión por el contenido viral y cómo los youtubers invaden lo sagrado o lo prohibido por likes. Su estilo visual está padre, es oscuro y granulado. Me gustan los glitches entre cada escena, los jumpscares son efectivos pero no son abusivos. No abusan del jumpscare. El terror viene sobre todo de la atmósfera. Me gusta este estilo de terror atmosférico. Es una película muy inmersiva. Simplemente la atmósfera del cine abandonado es asfixiante. El director sabe usar muy bien el sonido, los ecos, los proyectores viejos, las risas lejanas y la oscuridad. Hay secuencias en la sala de proyección que realmente sí te ponen mal, sí son muy perturbadoras. Y a pesar de que los actores son youtubers, hacen un excelente papel. El grupo de youtubers se siente real, no son actores que están fingiendo ser influencers, no, literalmente son influencers. Así que el diálogo, los chistes y la forma en que graban es totalmente creíble. Hasta el momento en que uno dice, esto va a tener 1 millón de views, te lo crees. En Malasia esta película fue todo un éxito, ganó un premio en el Festival Internacional de Malasia como mejor película de horror emergente. Es una de las mejores películas found footage asiática de los últimos años. No reinventa la rueda, pero tiene una identidad propia, tiene un sabor muy especial. Si eres de los que se queja de que todo el found footage es igual, esta película te va a romper los esquemas porque trae cosas que no habías visto antes. Es una película que tienes que ver definitivamente y la puedes encontrar en Amazon Prime. La acaban de agregar la semana pasada. Lo único que no me gustó de esta película fue el final, no te lo voy a spoilear. El final lo encontré muy abierto y a mí me dejó más preguntas que respuestas. El final es su único defecto, pero fuera de eso me pareció muy buena, tan buena que quise hacer un video para ti y recomendarte esta joyita del cine malayo que te va a gustar. Tienes varias razones para verla. Número 1, es puro terror asiático y sin contaminación occidental. Nada de exorcismos cristianos ridículos ni casas victorianas. Aquí el miedo viene del folclore malayo real. Mantras prohibidos, terror puro, es como si alguien hubiera abierto un libro de leyendas de Malasia y lo hubiera convertido en una película de pesadillas. 2. Los youtubers no actúan como personajes de película, hablan y reaccionan como lo harían tus amigos que hacen videos de retos paranormales a las 3 de la mañana. Eso hace que cuando empiecen a gritar y a correr te lo creas al 100%. 3. El cine abandonado da un miedo que pocas películas logran. El lugar es real y está tan podrido y tan tenebroso que no hace falta CGI. Las salas oscuras, los proyectores oxidados, los asientos rotos, es de esos sitios que te dan mala vibra hasta con la luz prendida.
Los sustos funcionan muy bien, no hay jumpscares baratos cada 5 minutos, aquí los sustos son pocos pero muy buenos, de mucha calidad. La película es corta y va directo al grano, casi 90 minutos sin 40 minutos de presentación innecesaria como muchas películas de terror actuales, como la de Weapons por ejemplo. Es ideal para verla en grupo y gritar junto con tus amigos, te da material para buscar cosas reales después de ver la película. Cuando termines de ver la película, googlea Lotus Cinema Haunted o Wayang Kulit Maldito y busca los videos reales del canal Anomaly. Sí existen en YouTube y son parte del marketing viral de la película. Wayang representa el boom del nuevo cine de terror asiático. Malasia está sacando joyitas indie que la están rompiendo en el mundo del cine de terror y esta es una de esas joyas, y la principal razón por la que tienes que ver Wayang es que ya estamos hartos de ver tanto remake gringo reciclado. Esto es cine fresco y viene a refrescar el cine de terror. Si quieres ver algo original, Wayang es para ti. Tengo dos secuencias de terror que me gustaron mucho, sin duda alguna es esta primero, la que acabas de ver, donde los youtubers encuentran el found footage, y también la escena donde aparecen estos magos negros haciendo sus mantras y de repente son captados por el dron de uno de los youtubers. Esta película es muy refrescante en medio de tanto refrito gringo. Muchas veces ya ni me dan ganas de ver refritos porque creo que han abusado de ellos y me parecen aburridos. Wayang es de lo mejor que he visto en el 2025 por las razones que te he compartido. Aparte, si aún no has visto el cine asiático y quieres empezar a ver de lo que se trata, Wayang es una manera muy buena para iniciarse en el terror asiático. El realismo es muy alto en Wayang por las tomas. El director usa tomas inestables y con cámara en mano para simular grabaciones caseras de youtubers, y esto aumenta mucho la tensión de la película. Las sombras, los ángulos bajos y la iluminación tenue crean un ambiente opresivo en el cine, jugando con la idea de que estamos rodeados constantemente de fenómenos paranormales en nuestra vida cotidiana. No hay tomas pulidas así como en Hollywood. Todo, absolutamente todo aquí es amateur para potenciar el horror psicológico, y esto genera paranoia. Hay momentos incluso en donde te puedes sentir hasta mareado. La cinematografía es muy efectiva para el bajo presupuesto que tuvo la película. Y todo esto es completamente justificado porque los youtubers están a final de cuentas documentando un evento paranormal para su canal de YouTube Anomaly, lo que integra las cámaras en la trama. Después de ver esta película te recomiendo que hagas tu investigación y que busques en YouTube el canal Anomaly. Verás que te vas a llevar una sorpresa muy agradable. Vela, está en Amazon Prime, y si este video te ha parecido bueno o te ha parecido interesante, suscríbete a Crypto TV. Esto me motivaría a seguir creando contenido como este, y aquí en la pantalla final te voy a dejar el enlace a una película de terror muy buena y perturbadora, Peter Pan, Pesadilla en la Tierra de Nunca Jamás, donde Peter Pan aparece deforme y castrado. Este Peter Pan te va a dar pesadillas. Haz clic en este video que te está apareciendo en este momento y sigue disfrutando del contenido de Crypto TV, y nos vemos en el siguiente video si el creador del universo así lo permite.